Estamos en el programa Calambur para Hola TV. Nuestra palabra invitada hoy son dos palabras, un conjunto de palabras porque esta es una entrevista especial. Es violencia de género. Tenemos al doctor Héctor Domínguez Rubalcaba, sin duda un cronista, poeta, cuentista, pues todo un intelectual que en Baja California Sur formó una escuela muy importante de donde han salido extraordinarios escritores, investigadores y bueno, la verdad formó muchas generaciones en la preparatoria de Morelos. En el taller Pido la Palabra de esa preparatoria, que fue un semillero de escritores que ahorita prácticamente andan por todos lados. Hay que decir que aquí estabas tú también. Ah, no, bueno, gracias, Sí. gracias. Fuiste uno de mis estudiantes muy queridos, por supuesto. Muchas gracias. El abordar la violencia de género, ¿desde cuándo surge el interés por este tema? Cuando yo emigré a Estados Unidos, lo hice a la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces, una ciudad pequeña que está cerca de la frontera con Chihuahua, lo cual por supuesto me permitía pasar buena parte del tiempo en Ciudad Juárez, los fines de semana, en fin, y por supuesto me involucré mucho en la vida cultural de Ciudad Juárez en esa época. Era 1993, fecha muy significativa porque es la época en que empezaron a aparecer cuerpos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. La sociedad sufría una perplejidad, no sabíamos qué estaba pasando. Nadie se podía explicar esta atrocidad, era algo nuevo, sobre todo porque los números ascendían. Y entonces a mí me tocó ver ese despertar a la violencia, ese despertar a la crueldad. Y fue para mí el momento de descubrir que nuestra capacidad intelectual debe estar volcándose a los problemas más serios del mundo. ¿Usted puedes recordar más o menos un poeta más esteticista, más preocupado porque la metáfora saliera de tal o cual forma? Pero ese choque me marcó. Y yo empecé a interesarme en los estudios de género porque veía que gran parte, para mí ya en este momento, la violencia que sufre el país tiene mucho que ver con la estructura de género. Porque es de la literatura irte a los problemas reales. Claro, porque la literatura está enamorada de la realidad en este país. No podemos escribir sin ignorar que están pasando cosas. Sí. El machismo tiene mucho que ver en todo esto. Claro, somos el país que inventó el machismo. Somos el país donde el machismo es una política pública, donde hay que ser macho. Es un deber de todos los hombres y es un deber de las mujeres criar machos. Ese es el mandato hegemónico de este país. Eso es lo que siempre me ha llamado la atención. ¿De dónde surge un macho cuando está la ausencia del padre si nada más lo está educando la madre? ¿Cómo es que surge el macho? Pues si tú tienes unos medios que privilegian lo masculino sobre lo femenino, que te están atestando de ideas misóginas y homofóbicas, eso es Televisa. ¿Sí? Si tú tienes una estructura religiosa muy conservadora que también condena la diversidad sexual, que somete a las mujeres a una situación de inferioridad frente al hombre, y si tú tienes un sistema político que privilegia, ¿sí?, el poder de los hombres sobre el de las mujeres, por supuesto que tenemos que si bien esos chicos son hijos de mujeres solamente, están educados en un medio social y cultural que les exige ser ese tipo de hombres. Ahorita voy a hacer es como chiste esto, pero estaba con mi hijo en el parque hace algunos años, un parque muy cerca de la casa, y están jugando puras niñas. Y gritan las niñas,
vamos a llegar al poste y vieja la que llega a lo último. Y eran puras niñas las que estaban jugando. Y te quedas frío y dices tú, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué vieja la que lleva a lo último si son puras niñas las que están jugando? Bueno, aquí tú tienes bien claro cómo la misoginia es el discurso dominante, cómo el ser mujer es aceptado inconscientemente por la ciudadanía como el ser inferior, de tal forma que la propia mujer se acusa de mujer para indicar inferioridad. Nosotros masculinizamos a las mujeres cuando las queremos lideresas. No podemos entender la feminidad sin masculinizarla cuando entra a la esfera pública. Y eso es Frida Kahlo, y eso es Gabriela Mistral, y eso es Eva Ester Gordillo. Son mujeres que les vemos el lado masculino, el lado agresivo. Es la Doña Bárbara la que está ahí, ¿no? Ese gran personaje literario que... Sí, Rómulo Gallegos. Por supuesto, ¿no? Que le pone a María Félix el apodo de la Doña, justamente en su actuación de esa película. Sí. Ah, no sabía eso. Exacto. Pasaje. Por ahí viene la Doña. Sí. Ah, ok. Doña Bárbara, claro. Claro. A mí me llama mucho la atención todo ese trabajo tan extraordinario que has estado realizando en la frontera. ¿Está el trabajo solo en la parte mexicana o has hecho un trabajo que es sociológico del lado de Estados Unidos? Bueno, yo le diría estudios culturales, porque yo siempre manejo mis trabajos desde las expresiones culturales, sean estas narrativas orales o sean estos artículos periodísticos o obras de arte o películas, lo que yo llamo el archivo basura, aquello que nadie quiere ver. Sí, pero que para mí me da mucho dato, como la nota roja, como la plática de un taxista, qué sé yo. Por ahí voy tejiendo mis investigaciones de violencia y entonces desde más o menos el año 99 he estado en la frontera viendo el fenómeno de la migración hacia la frontera vía maquiladoras, el fenómeno de... los juarochos que llaman en Ciudad Juárez, esa migración específica de la gente de Veracruz que llega a la frontera, y es un poco el equivalente a la discriminación que se hace acá en la península sobre la gente originaria de Oaxaca, ¿no? Es decir, ese tipo de discriminación me llamaba la atención al principio, pero inmediatamente tuve que entrar al tema de los feminicidios porque era la cuestión emergente. Entonces, he tenido varios años reflexionando sobre el asunto de la frontera desde el lado mexicano, los feminicidios, las clases subalternas, ahora últimamente en el hip hop, un hip hop politizado que critica la violencia, pero en los últimos años, debido al fenómeno de la violencia despertado desde 2007, se han dado muchos exilios, mucha gente pidiendo asilo en Estados Unidos por motivos políticos, porque son activistas de derechos humanistas, porque es gente, bueno, que de alguna forma está huyendo de la violencia en México, y entonces se ha formado un gran grupo que, entre otras organizaciones, esta organización la más importante, que se llama Mexicanos en Exilio. Entonces ahí me he estado metiendo ya del otro lado de la frontera, porque esa misma clase subalterna está cruzando la frontera. Yo le estoy siguiendo, digamos, la huella, ¿no? Me llama la atención ahorita que comentas esto, porque me decía alguien por ahí, un joven, oiga maestro, ¿y ser ecologista puede ser peligroso? Y yo me quedé, ¿ser ecologista puede ser peligroso? Pues no creo, le digo, pues sí, es amar a la naturaleza y todo. Y de pronto pensé en un activismo cuidando... Fíjate qué bueno que lo dices, porque vuelvo a los mexicanos en el exilio. Sí. Uno de los líderes de la familia Reyes Salazar, muy famosa, ¿sí?, por haber sido muy victimizada en el gobierno de Calderón. Varios muertos están en esa familia debido a su activismo. Es una familia muy activista, debido a su activismo derecho humanista en contra de los militares. Ese muchacho, uno de los muchachos de esta familia, Reyes Salazar, que es una familia muy conocida,
había sido ya años antes, 10 años antes, activista en la frontera, luchando contra una decisión internacional o binacional, un acuerdo binacional que establecía basureros radiactivos en el desierto. Ya estaban de activistas. Pero aquí en México, esos basureros. Estamos hablando de un asunto binacional en donde algunos políticos mexicanos, la corrupción es maravillosa para todo esto, están permitiendo que se abran esto, la población se da cuenta y son esta misma gente, ecologistas, porque el derecho humanista tiene que ser ecologista. Claro. Están defendiendo el derecho a la vida y están defendiendo el derecho a estar limpios de toda esta basura. Ya están ellos enfrentando a un poder muy grande, que es el poder de las transnacionales, que son los que están interesados en usar estos basureros. Ahora, esta historia de los basureros radiactivos es una historia que nos recuerda a las mafias italianas, quienes también tenían estos basureros radiactivos, ¿sí?, como mafias, ¿sí?, que venden esta posibilidad a estas empresas que desechan este material y no tienen dónde ponerlo, y ahí están las mafias italianas ofreciéndoles lugares, a veces en el fondo del mar, a veces en las empresas constructoras, hacen huecos grandes y ahí depositan la basura radiactiva y encima construyen edificios de departamentos. Eso me parece, eso ha pasado en Italia. Y entonces cuando estás hablando de la basura radioactiva europea, salida vía mafias italianas, yo solamente quiero especular, ¿sí? No quisiera que esto sea cierto, pero el mayor productor de basura radioactiva es Estados Unidos, y mi pregunta es, ¿a dónde va esa basura? ¿Quién se encarga de manejarla? ¿En dónde la ponen? Yo dejo la pregunta abierta. No creo que la manden a Canadá, ¿eh? El crimen organizado es mucho más que narcotráfico. Y ya hablamos, ¿no?, de trata de personas, sobre todo de mujeres para servicio sexual, pero también trata de hombres para cuestiones de esclavismo laboral. También estamos hablando de mercado informal ligado al esclavismo en alta mar. Estamos hablando de infinidad de cosas, pero este renglón del crimen organizado, que es crimen que toca transnacionales o empresas formales, y que puede tocar empresas ilegales, puede ser un capítulo preocupante en pocos años. ¿Qué te estoy diciendo? Que mi preocupación de la violencia de género me ha abierto las puertas para ver otros problemas mucho más graves. No, pues ya estás en la migración, ya estás incluso en el tipo de desechos, en los problemas de ecología, en los problemas de medio ambiente en términos Tú tienes generales. la culpa. ¿Para qué me preguntas si el ecologismo o la política ecológica es peligrosa? Es súper peligrosa. Nada más hay que ver toda la política ante minerías, por ejemplo. No, yo fue una pregunta inocente que hice, porque me lo acaba de hacer un chico, doy clases en una preparatoria, me dice, oiga maestro, si me meto de ecologista puede ser peligroso. Y yo dije, no sé, déjame investigar. No, hombre, peligrosísimo. Es peligrosísimo lo que están haciendo los que violan, los que dañan la naturaleza, ¿no? Es peligrosísimo también que nosotros no hagamos nada al respecto. Yo vería como antiecológico el hecho de no hacer nada ante tragedias tan grandes, ¿no? Y yéndonos hacia la violencia de género, la violencia de género, digamos en Baja California Sur, no tiene índices muy altos, ¿o sí? No tengo yo los números en la mano. No son los números los que me importan, tampoco. Una vida vale muchísimo. Y yo aquí, París bien vale una noche. En este lugar tan hermoso, tan paradisíaco, tan, digamos, con una población tan pequeña que todo el mundo se trata muy familiarmente, todo el mundo se conoce, pareciera que están las condiciones para que por aquí no pasara el vendaval de la violencia, pero
Cada vez que vuelvo a La Paz, y vuelvo intermitentemente, como sabes, cada vez que vuelvo a La Paz encuentro un rasgo más de decadencia, un dato más que me preocupa. Aquel dato de la pareja homosexual en un hotel de Los Cabos que estaba besándose y que de repente llegan los guardias a golpearlos. Ese es un dato atroz para mí. Eso me habla de una sociedad violenta y homofóbica. Que provocó un movimiento que aquí cada año se hace el besotón, aquí Por en supuesto, La Paz, y hay que hacerlo. a raíz de eso. Sí. Y se hace en Los Cabos, Sí. y se hace en La Paz, y es precisamente en contra de ese machismo exacerbado. Y vuelvo y me encuentro con que ya hay feminicidios. Y vuelvo y me encuentro con que las balaceras ya son grandes y con que ya hay una escalada de venganzas y con que ya hay decapitados. ¿Qué le falta a Baja California Sur para darse cuenta que ya entró en el circuito de la violencia? Y además lo que estoy escuchando acá no es cosa de los que vienen de fuera, no son cosas que se van a acabar pronto, es un momento, eso no es cierto, porque yo ya lo he visto en otros lugares, así se decía en Veracruz, así se decía en Torreón, así se decía en Monterrey, y ahora son lugares que no han visto acabar el proceso, que la gente está maniatada, no sabe qué hacer, y yo creo que ahora que en Baja California Sur está empezando este proceso, es momento de actuar, es momento de detenerlo, porque me va a doler mucho tener que decir no puedo ir a La Paz porque ya es un lugar peligroso. ¿Te imaginas? Un pueblo que vive del turismo, eso sería una tragedia muy grande. Para mí sigue siendo el mejor lugar para vivir. Por supuesto. La verdad, cuando mi compañera tuvo a bien embarazarse, decidimos venirnos a vivir a La Paz y hemos disfrutado de nuestro hijo, de nuestros hijos ahora aquí y muy bien. Creo que sigue siendo una muy buena alternativa, pero no dejo de ver con preocupación estos temas. ¿Alguna alternativa que pudiéramos tener? Por supuesto, muchas. Creo que es momento de trabajar con las comunidades, prevenir la violencia. Hemos desempleado a los chicos, ¿sí? Les hemos cerrado muchas oportunidades. Eso es el veneno, ese es el terreno fértil para el crimen organizado. Hay que intervenir ahí, hay que traer programas culturales, hay que darles otras opciones. Hay gente que no entiende y a veces se burla y dicen, ay, ¿por qué llevarles un taller de serigrafía puede ser benéfico para calmar la violencia? Te lo voy a decir bien claro, ya lo hicimos. En Lomas de Poleo, tristemente famoso por ser el tiradero de mujeres de Ciudad Juárez, nosotros estuvimos interviniendo ahí. Llegamos con apoyos pues de diferentes agencias y del gobierno y donde quiera para poder establecer un kindergarten que la misma comunidad decía nos hace falta educar a los chicos desde niñitos en el respeto, lo querían con perspectiva de género. El respeto a la mujer. Porque el barrio está dolido por los feminicidios, ¿no? Y entonces, de repente, bueno, ya está el kindergarten y después pues vamos a ver qué otra cosa hacer. Una ludoteca, porque los niños requieren un lugar donde estar cuando termina la escuela, un lugar donde van a jugar con juguetes pedagógicos, donde van a tener libros, etcétera. Y luego estábamos dirigiéndonos solamente a chicos de edad de primaria, pero los adolescentes que ya estaban involucrados con pandillas, pero que estaban por ahí rondando, vinieron y nos dijeron, nosotros quisiéramos que por lo menos nos trajeran un taller de arte o de algo. Y vamos pues a invitar a los chicos de la universidad de artes plásticas para que vengan a ayudarles, a enseñarles a hacer serigrafía o cosas de estas. Y los chicos haciendo sus camisetas y demás, empezaban a involucrarse con la comunidad, tenían ganas de hacerlo. Eso, una pequeña inversión, con un grupo de gente apasionada y de buena voluntad, puede salvar a mucha gente del crimen organizado. Lo estoy diciendo con el corazón, ¿sí? Porque yo he visto a muchos chicos meterse ahí porque no les hemos dado otra opción.
Eso, la verdad, me parece extraordinario. Esas tres alternativas de las que acabas de hablar, yo creo que dan para mucho y puede ser realmente un detonante de prevención Por para supuesto. Baja California Sur. Sí, vamos a la comunidad y vamos por los jóvenes, Fíjate, vámonos por los niños. ¿cómo empezó esto de la ludoteca y todo esto? Era iniciativa de estudiantes de la Escuela de Literatura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Empezaron por seleccionar algunos cuentos contables, se llamaban las cuentacuentos, eran chicas, y se subían a los autobuses urbanos que iban a las periferias a leerles cuentos en voz alta a la gente. Y después iban que al hospicio, que a la iglesia fulana de tal, que a los lugares donde había gente. Y empezaron a entrar a los barrios. ¿Sí? Y se dieron cuenta que había una gran necesidad de literatura. Porque los chicos y los viejos y la gente esperaba las cuentacuentos. Era el gran acontecimiento. Nada les llega por allá. Hay un hambre de cultura, pues. La gente quiere ser otra gente, ya está cansada de la violencia. Ya no quieren ser ellos mismos, quieren transformarse en mejores seres humanos. Todos los seres humanos queremos hacer eso, ¿sí? Es decir, hemos satanizado a los violentos. Realmente ellos querían hacer eso, ¿sí? Pero les hemos negado todas las posibilidades y hemos creado en ellos un rencor. Hace poco que di un taller de creación literaria, me preguntaba un alumno, oiga maestro, es que yo quiero hacer un personaje pero que sea malo, malo de esos malos. Digo, ¿qué tan malo? Le decía yo. Pues de esos que no van a misa, de esos que golpean a sus mujeres, de esos que no les importa nada. Y le digo, espérate, de esos que golpean a sus hijos, no, espérate, le digo, no existen esos personajes malos, o sea, en la vida real no. Todos podemos ser malos y también buenos, ¿eh? Todos. Pero el malo, ¿tú crees que le gusta al malo tener la etiqueta de malo? Yo creo que no. Yo creo que el malo quiere presentarse como bueno también. Sí, pero bueno, aquí intervienen muchas cosas, ¿no? Muchas veces el machismo se entiende, o el machismo es, pues, más bien, un mandato de violencia. El machismo es un mandato de violencia. Luego, a los chicos se les inculca que deben ser hombrecitos, y de eso tienen mucha la culpa padres y tíos y sociedad en general. Tienen que ser hombrecitos, hay un miedo en que se les vuelvan homosexuales. Por eso los carritos de las pistolitas de regalo, sí, exactamente. desde chiquitos. Entonces, si les estás inculcando desde chiquitos que tienen que ser hombrecitos, les estás abriendo la puerta para que se vayan colgando todas estas virtudes del macho. Y entonces la educación del macho empieza a darse como una exigencia de ser agresivo, de ser, competitivo, de ser dominante, de ser vicioso. ¿Sí? En la secundaria, en la prepa, son los lugares en donde se te dice si no fumas, si no tomas, si no consumes drogas, si no fuerzas a tu novia a hacer el sexo, no eres hombre. Ese es un mandato de género que se da en esa edad y se da entre hombres, lo que se llama homosociedad. Entonces el hombre malo, realmente es un ser deseable para la mentalidad machista que es la que predomina en nuestra sociedad. Mi idea es que este chico es un chico que no es un malo, sino que es un buen aprendiz de la estructura de género que lo obliga a ser ese tipo de hombre. Porque muchos padres de familia, los he escuchado, ¿sí?
Es, lo prefiero matón y en la cárcel que maricón. Órale. Eso es una Órale. consigna de muchos padres de familia. Entonces, no se me vengan a quejar de que esta sociedad está llena de violencia. Es el modelo de hombre que quieren reproducir. Y es contra esa cultura contra la que hay que trabajar. Estaba, de manera insistente lo he hecho, he leído literatura e historia maya, y este cambio de sol, este cambio de era que plantearon desde el 21 de diciembre del 2012, que los mayas lo plantean como el regreso hacia lo femenino, y el regreso hacia lo femenino es el regreso a la tierra, y es el cambio de poder que los mayas están planteando como el cambio de poder, el darle el poder a las mujeres, y en el planteamiento que está ahí es porque los hombres, le completo yo, no han sido capaces de conducir a la humanidad y a la tierra adecuadamente. Yo creo que sí se falta sensibilidad para poder crear una sociedad mucho mejor. Y una sociedad, me refiero a la sociedad global del ser humano, no me refiero específicamente a una ciudad, a un estado o a un país. Fíjate, me interesa mucho eso que acabas de decir porque, bueno, los mayas habrán predicho lo que sea, yo lo quisiera ver más en términos históricos contemporáneos. Ahí está, ¿eh? Voy ahí. Lo bueno es que ahí está. Voy ahí. ¿Quiénes son los sujetos políticos que logran un cambio en Argentina hacia un Estado que respeta y que además valora de una manera central los derechos humanos, gracias a que han sufrido una dictadura atroz? Son las madres de la Plaza de Mayo. Ese es el centro político, digamos, de ese discurso derecho humanista en Argentina que ha sido central para la recuperación del Estado. Lourdes Portillo hace en ese entonces hace en los 90, hace un documental sobre las madres de la Plaza de Mayo, valorando el liderazgo femenino como importante para el desarrollo de todo un país. Y claro, ella es chihuahuense de origen, y entonces cuando ya el escándalo del feminicidio es internacional, Lourdes Portillo viene a Ciudad Juárez y hace uno de los documentales más interesantes sobre el tema de feminicidios, que es Señorita Extraviada, con el mismo sentido. Las madres de las mujeres asesinadas son las que muestran mayor fortaleza en términos de activismo, en términos de incidencia política, porque están reclamando, ¿sí?, sobre sus hijos. En este país, que parece que lo más fácil para resolver los problemas es desaparecer a la gente, se está levantando todo un movimiento de madres de desaparecidos, madres de víctimas. Es decir, es esta figura femenina la que está haciendo un peso político importante, ¿sí?, en la crítica de las violaciones de los derechos humanos. Yo creo que la feminización de la política además es necesaria. En una ocasión, déjame decirte una anécdota, un taxista, me encanta conversar con los taxistas, son hombres sabios. Un taxista, hablábamos de política en la Ciudad de México, esto era en la Ciudad de México, y en su imaginario homofóbico dice: ¿cómo la ve que ya nos quieren poner un joto de presidente? Yo no sé de qué hablaba, o no quiero saber de qué hablaba, no quiero entrar en ese detalle, pero me llamó la atención y le dije: señor, ¿sabe qué? Sinceramente, a mí me gustaría que este país lo gobernaran mujeres y homosexuales, porque ya lo han gobernado tanto los machos y han hecho de esto un desastre y nos han mostrado con abundancia de datos que no han sabido gobernar. Hay que cambiar también la perspectiva de quién gobierna y esperemos que otro género sea mucho más efectivo en esto. El señor se quedó pensando y dijo: creo que tiene usted razón.
que finalmente un país gobernado por machos es un país que tolera y respalda la violencia. Y yo no te quiero decir que no es cierto, y tú me vas a decir, tú me vas a certificar en muchos sentidos que en este país esa política centrada en los machos tolera la impunidad, tolera la corrupción, ¿sí? Es una especie de gobierno de compadres, de homosociedades, como llaman las teóricas feministas. Entonces, bueno, ya hay que cambiar la perspectiva de género en la política. Sí. Excelente conversación con el doctor Héctor Domínguez Rubalcaba. Estamos en el restaurante NIM. Riquísimo, ¿eh? Riquísimo, en Revolución e Hidalgo, en el puro centro de la ciudad de La Paz. Se cena y se come y se desayuna extraordinario. Aquí estamos en el patio. Bueno, estamos en el programa Calambur para Hola TV. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Nos gustaría y da para mucho, la verdad, la conversación con mi maestro, el doctor Más te vale que lo reconozcas, Domínguez Rubalcaba. Bueno, nos estamos viendo. Recuerden la palabra viva, el juego de palabras. Hasta pronto. Muchas gracias.